vamos a hablar de un tema que está sobre la mesa. El gobierno español tiene un plan para reducir a la mitad los límites de contaminación. La idea es buscar un aire más limpio, una mejor salud para todos. Pero ojo, porque ha salido un documento bastante crítico que advierte de que las consecuencias económicas y sociales podrían ser muy serias. Hoy vamos a desgranar qué es lo que dice exactamente ese análisis. A ver, ¿de qué va todo esto? Pues de una propuesta para cambiar el Decreto 102/2011. Según el documento que estamos analizando, la intención es muy clara: cortar por la mitad los umbrales de contaminación que se permiten ahora mismo. Vamos, que no es poca cosa, es una medida muy ambiciosa. Y aquí es donde empieza lo interesante. Este documento de análisis lanza una pregunta clave. Vale, pero ¿cuáles son las consecuencias reales de una medida tan drástica? Y nos avisa de que el precio a pagar podría ser, bastante más alto de lo que parece a simple vista. Vale, entremos en materia. Tenemos un plan que el propio análisis describe como de gran alcance. ¿Por qué? Porque sostiene que esta reducción de límites podría ser obligatoria en las zonas de bajas emisiones, las famosas ZBE. Y esto es lo importante, no solo en las grandes ciudades, sino también en pueblos pequeños y comarcas enteras. La postura del documento no se anda con rodeos, Utiliza estas palabras tal cual para calificar el plan. Lo tacha de inviable en 3 frentes que son clave. Esto ya nos da una idea de la fuerza con la que se opone a la medida. Para que todo esto no se quede en algo abstracto, el documento se centra en un caso de estudio muy concreto para explicar lo que llama el efecto dominó. Se fija en la comarca de Osona, en Cataluña. Vamos a ver por qué la usan de ejemplo. Y aquí, fijaos en este número, 180. Resulta que, según datos que cita el documento, Osona ya supera los límites actuales de contaminación unos 180 días al año, casi la mitad del año. Entonces, la pregunta que se plantea es obvia. ¿Qué pasaría si esos límites de repente se vuelven el doble de estrictos? Y esto nos lleva a la reacción en cadena que predice el análisis. Es como un dominó, ¿verdad? Primero, se imponen límites más duros. Siguiente paso, se ponen restricciones a los camiones en carreteras vitales como la C17 y la C25. Y a partir de ahí, claro, el golpe directo a la industria, que podría llevar a ERES y a que muchas empresas decidan marcharse. Pero la cosa se complica todavía más, porque el documento también saca a la luz un dato aportado por una asociación ecologista. Y ojo al dato, más del 60% de las partículas contaminantes en esa zona provienen, dicen, de la agricultura. Esto, claro, añade otra capa al debate sobre hacia dónde deberían apuntar las restricciones. El análisis no se queda solo en las posibles consecuencias, no. Va un paso más allá y apunta directamente a las instituciones que están detrás de estas recomendaciones y políticas. Aquí la fuente pone las cartas sobre la mesa, criticando a 2 actores principales. Por un lado a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es la que recomienda los nuevos límites. La describe como una entidad no democrática y que no rinde cuentas. Y por otro al Departamento de Acció Climàtica de Cataluña, al que acusa de estar formado por expertos no elegidos, que según el texto no tienen en cuenta las prioridades económicas del territorio. Toda esta crítica institucional nos lleva, lógicamente, a hablar del coste económico y social. La idea central del documento es que estas políticas en el fondo van en contra de lo que llaman la economía productiva, penalizando a quienes la mueven. Entonces, ¿quiénes son los afectados según este informe? Pues la lista es larga: los ciudadanos, las empresas, los agricultores. Pero el argumento va más allá. Sostiene que lo que se pone en juego no es solo un sector u otro, sino la economía productiva en general, e incluso conceptos como la soberanía alimentaria o la competitividad industrial de toda una región. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al último punto, que es quizás el más de fondo, el más filosófico, si queremos. El documento lo plantea todo como un choque de derechos, donde parece que unos pesan más que otros. Lo que dice el análisis es que la nueva normativa sí que reconoce un derecho muy claro, el de poder reclamar una indemnización si la contaminación te causa un perjuicio. Y esto, argumenta, da mucho poder a ciertos grupos de presión. Pero justo después, el documento contrapone a ese derecho una lista de lo que llama derechos no reconocidos. Y aquí están: el derecho a la movilidad, para poder ir a trabajar, el derecho a que te compensen si te obligan a cambiar de vehículo, o el de las empresas a reclamar por pérdidas si tienen que cerrar o irse. El contraste, la verdad, es muy potente. Y así, todo este análisis nos deja con esta pregunta final, que es realmente el nudo de la cuestión. Cuando los objetivos medioambientales chocan de frente con el impacto económico y social, ¿quién decide dónde se pone el equilibrio? Una reflexión que, desde luego, va mucho más allá de un simple decreto.